Muy bien, ¿y qué tienen nuestros pacientes? Vamos a resolver casos clínicos de examen nacional. Tenemos primero a un hombre de 34 años que es residente de Nayarit y acude a consulta porque presenta desde hace 4 días una fiebre de 39.5 grados. Además tiene dolor de cabeza, fatiga, tos seca, tiene dolor abdominal, mialgias, artralgias, dolor retroocular y en la exploración física encontramos que tiene inyección conjuntival, tiene conjuntivitis, tiene rojo en la conjuntiva y tiene hiperemia faríngea. Entonces se asume el diagnóstico y dice cuál es el periodo de incubación promedio de la infección por el virus de dengue. Entonces vamos por pasos. La siguiente pregunta es ¿a qué familia pertenece el virus del dengue? Y la siguiente pregunta dice, en la infección por virus de dengue, ¿cuál es el periodo en el que se presenta la fase crítica o la fase de fuga plasmática? Bueno, pues para responder esas preguntas vamos a revisar el tema. Para empezar, el dengue es una enfermedad infecciosa que es endémica de la mayoría de los países tropicales y subtropicales. En cuanto a la epidemiología, pertenece a la familia Flaviviridae y es del género Flavivirus. Eso es una pregunta de examen nacional y además responde a la segunda pregunta que nos habían hecho. Es de un ARN monocatenario y tiene 4 serotipos, de 1, 2, 3 y 4. Eso significa que el dengue te puede dar 4 veces en tu vida, ya que si te contagias de un serotipo, no te protege de infectarte de otro serotipo. El mosquito, principalmente que pasa la infección, es el Aedes, especialmente Aedes aegypti, que se caracteriza porque tiene las patas manchas blancas. Y bueno, los factores de riesgo para tener una enfermedad severa son la edad, el serotipo involucrado, la carga genética del hospedero, la infección previa, porque si tuviste una infección previa, se desarrolla un síndrome que se llama mecanismo de exacerbación dependiente de anticuerpos. ¿Y en qué consiste? Quiere decir que si ya tenías anticuerpos contra un serotipo, te va a dar peor el dengue. Pero suena paradójico, ¿no? O sea, ¿por qué tener anticuerpos contra otro serotipo hace que el siguiente vez que te dengue te da peor? Bueno, pues eso es porque los anticuerpos que se producen contra un serotipo no son eficientes para detener al otro. Y entonces el anticuerpo se une al virus, se une al virión, y al unirse al virión, pues queda pegado, pero no queda pegado tan fuertemente. Entonces viene el macrófago, reconoce la región Fc del anticuerpo, se come al anticuerpo, pero también se come al dengue, al virus, y cuando hace esto, facilita la entrada del virus a la célula, que es justamente donde se replican en el sistema retículo endotelial. Esto provoca que hay un aumento de la carga viral y hay una respuesta inflamatoria exacerbada, pero es una respuesta inflamatoria que no está siendo eficiente para detener al virus, pero sí está liberando citocinas. Y esto eventualmente nos puede llegar a cosas tan graves como un síndrome de shock por dengue. Y por otro lado tenemos que el periodo de incubación típico va de 3 a 10 días, lo cual también responde a otra pregunta de nuestro caso clínico. Entonces, la primera pregunta, el periodo de incubación promedio es de 3 a 10 días. ¿A qué familia pertenece? Pertenece a la familia Flaviviridae. Y vamos a revisar la clínica y esta tiene un espectro que puede ir desde la infección asintomática hasta el síndrome de shock por dengue. Hay una clasificación de la infección sintomática. Podemos tener una fiebre indiferenciada o podemos tener también un dengue clásico, conocido también como la fiebre rompehuesos, de tantos dolor muscular y en las articulaciones que provoca. Esta se caracteriza por una serie de signos y síntomas. Entre los síntomas encontramos la cefalea, que ocurre porque hay una inflamación exacerbada en el dengue. Esta inflamación provoca y la liberación de citocinas provoca que los vasos sanguíneos se dilaten. Al dilatarse, los vasos sanguíneos que están en la barrera hematoencefálica aumentan su permeabilidad y provocan el dolor retrocular, que es preguntado mucho en el examen nacional y muy característico de dengue. Sucede porque se inflaman los nervios que están inervando el ojo, además de que hay inflamación de los tejidos periorbitales.
Por otro lado, también se puede presentar fatiga, mialgias y artralgias por la misma razón de la inflamación y de la salida de líquido de extravasación dentro de los músculos y articulaciones, y además el dengue se puede reproducir dentro de los músculos. Eso hace que se generen metabolitos tóxicos para la célula y eso provoca dolor. Además de síntomas respiratorios y gastrointestinales, también se puede presentar fotofobia. La fotofobia también se relaciona con la inflamación del sistema nervioso central y la sensibilización de los nervios ópticos. En cuanto a los signos, tenemos la enfermedad febril aguda, tenemos linfadenopatía porque los linfocitos y los monocitos pues están proliferando, hay una faringe hiperémica, hay inyección conjuntival también por el aumento de la permeabilidad capilar y la inflamación en los ojos, hay erupción maculopapular que tiene un signo bastante característico que se llama islas blancas en un mar rojo. Eso es pregunta de examen nacional. ¿Y por qué sucede esta inflamación que podemos ver aquí? Es maculopapular. Esto quiere decir que es principalmente plano y puede estar un poquito elevado, pero normalmente más plano. Sucede porque la inflamación incrementa la permeabilidad de los capilares de la piel y eso hace que los eritrocitos salgan de esos capilares. Entonces se manifiestan por erupciones maculopapulares o petequias en la piel. Hay manifestaciones hemorrágicas que puede haber, especialmente en casos de dengue más graves como petequias, púrpura, y menos frecuente que haya epistaxis, gingiviorragia o hemorragia gastrointestinal, o sea, salida de sangre de la nariz, de las encías y de los intestinos. Como historia natural podemos encontrar que tiene una incubación que va entre 3 a 14 días y lo más típico es de 3 a 10 días, como ya lo habíamos comentado y respondido a la pregunta, y eso es pregunta de examen nacional. La fiebre suele durar entre 5 a 7 días. Y bueno, pues también la infección cuando sucede en el embarazo es muy importante que las hospitalicemos. Puede desarrollarse varias complicaciones como parto prematuro, hemorragia uterina, muerte intrauterina, muerte neonatal y transmisión de la madre al feto. Existe también la prueba del torniquete que los pacientes con dengue la desarrollan como positiva. ¿Qué es la prueba del torniquete? Entonces lo que se tiene que hacer es que le pones el baumanómetro, el tensiómetro en la parte anterior del brazo, le vas a tomar la presión arterial y vas a tomar el punto medio entre la presión diastólica y sistólica. Entonces, por ejemplo, si el paciente tiene 120/80, la mitad entre eso es 100. Entonces vas a dejar ahí el tensiómetro durante 5 minutos a 100, midiendo 100. Y después de 5 minutos lo retiras y si se hacen petequias, vamos a contar cuántas son. Si son más de 20 petequias, interpretamos la prueba del torniquete como una prueba positiva. Ahora hablemos de las fases de la enfermedad del dengue. Tiene 4 fases características. La primera es la incubación, que dura entre 3 a 10 días, pregunta de examen. La siguiente es la fase febril, que dura de 2 a 7 días. Y luego tenemos a la fase crítica o la fase de fuga plasmática, que ocurre entre el tercer y séptimo día de la fiebre y es la fase más importante porque es aquí donde se pueden presentar las mayores complicaciones. Posteriormente tenemos una fase de recuperación que va entre el séptimo al 10º día. Y la OMS clasifica el dengue de 3 formas, A y B, C. El dengue no grave o sin signos de alarma, que es el grupo A, le vamos a dar un manejo ambulatorio con orientación respecto a la vigilancia, y presentan los signos que ya comentábamos: náusea, vómito, cefalea, dolor retroauricular, mialgias, artralgias, fotofobia, exantema, odinofagia, conjuntivitis, leucopenia, lo que ya habíamos comentado y habíamos dicho el porqué. Con los signos de alarma o comórbidos que le llamamos grupo B, esos sí tienen signos de alarma. ¿Y cuáles son? Pueden ser dolor abdominal. Muy bien, creo que no nos va a dar tiempo de terminar el video, pero porque TikTok te permite máximo 10 minutos, pero haremos una segunda parte de dengue para que quede bien claro y bien explicado. En caso de que hayan tenido alguna duda hasta aquí, pueden dejar en los comentarios o mandarme un mensaje.